Hola, buen día a todos. En este video vamos a empezar con un nuevo tema que es el de campo magnético estable. Ya terminamos con el de electrostática, ahora vamos a adentrarnos en el campo magnético. Este es un poco diferente en su naturaleza al campo eléctrico. ¿Cómo es así? ¿Cómo es esto? El campo eléctrico, cuando lo vimos que este tenía líneas de fuerza que emergían de una carga o convergían en una carga. Ahora bien, las líneas de campo magnético no convergen ni divergen de ninguna carga. Forman bucles cerrados, no tienen un inicio, no tienen un final. Aunque tanto el campo magnético como el campo eléctrico se generan mediante cargas. Solamente que la diferencia es el marco de referencia. Si hay un marco de referencia en donde la carga se está moviendo, entonces además de tener campo eléctrico va a tener un campo magnético. Esa es la diferencia de los campos eléctricos y campos magnéticos. Miren, vamos a empezar entonces con este tema. Campo magnético estable. Como les decía, los campos magnéticos son diferentes a los campos eléctricos, ya que no existen cargas magnéticas como tal. Sí existen cargas eléctricas, pero no cargas magnéticas. Las líneas de campo magnético nunca tienen un inicio o un final. Estas siempre forman bucles cerrados. Cuando vimos campos eléctricos, vimos que sus líneas de campo salían, emergían, la fuente estaba en las cargas positivas, o si eran negativas, ahí convergían, ahí terminaban las líneas de campo. Sin embargo, el campo magnético, para poder yo visualizarlo, esa carga tiene que estar en movimiento. Ya que está en movimiento la carga, me va a generar un campo magnético circular que no tiene un inicio ni un fin. Los campos magnéticos solo pueden originarse mediante cargas en movimiento, nada más. Es decir, esa misma carga, imagínense esta carga, que esta canica es una carga. Esta carga en un estado de reposo, como está aquí, solamente tiene líneas de campo magnético, que ya líneas de campo eléctrico, como la vemos aquí. Si esta se empieza a mover, como ahorita, además de tener el campo eléctrico, me va a generar un campo magnético alrededor de esta. Y esto es relativo a la posición. Si voy a tener algo como esto, miren. Si fuera un caso de un electrón, tengo la carga, electrón, quieto, únicamente me presenta campo eléctrico. Quieto, únicamente así, en un estado totalmente estático. Si se empieza a mover en esta dirección, se empiezan a generar las líneas de campo magnético alrededor de... Puedo visualizarlas como es, pero tiene que estar en movimiento. Y algo más, por ejemplo, si dejo la carga quieta, imaginemos la carga quieta, tengo aquí a un observador. El observador, mientras la partícula esté quieta, le repito, únicamente ve campo magnético. Si esta se empieza a mover, va a ver ya los dos, el campo eléctrico y el campo magnético. Algo más extraño, si la carga se mantiene quieta, pero es el observador en que empieza a darle vueltas alrededor de la carga, pues también va a visualizar el campo eléctrico y el campo magnético. Simplemente, le repito, tiene que estar en movimiento con respecto al cuadro de referencia que estoy midiendo para que me aparezca el campo magnético. Estos dos simplemente me forman parte de algo más extenso, que es un campo electromagnético. Y como sabemos, como ya nos hemos mencionado en electrostática, las corrientes eléctricas no son más que cargas en movimiento. Una corriente que es carga en movimiento me va a generar líneas de campo eléctrico alrededor de un conductor como el que tenemos. Bueno, esa es la naturaleza de cómo se genera un campo magnético. Igual generado por las cargas, pero no salen ni emergen de ahí las líneas de campo. Ahora bien, la ley que describe el campo magnético en función de los portadores de carga diferenciales de corriente es llamada ley de Biot-Savart. Esta, junto con la ecuación de fuerza magnética de Lorentz, describen la intensidad de campo magnético producido por una corriente eléctrica. Es decir, que es una corriente eléctrica, un conjunto de cargas en movimiento en una dirección definida. Y la fuerza experimentada por una partícula. Esta me da la intensidad de campo magnético diferencial debido a un pequeño elemento diferencial de corriente en un punto. Y la fuerza de Lorentz, que ya ahorita vamos a ver en este video vamos a ver y la fuerza de Lorentz la dejamos para otro video, que viene dada por
la carga que se mueve en un campo magnético a una cierta velocidad y el campo magnético también que se mueve, bueno, que se produce. Ahora bien, los campos que presenta una carga son ambos partes de un mismo campo llamado campo electromagnético. Y el que esté presente uno o ambos solo depende del cuadro de referencia desde el que se les observe. Estos campos son relativos al observador. ¿Ok? Esa es la gran diferencia que había con respecto a la electrostática. Bueno, la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart establece que en cualquier punto P, la magnitud de la intensidad de campo magnético producido por un elemento diferencial de corriente es proporcional al producto de la corriente, la magnitud del diferencial de longitud y el seno del ángulo formado entre el filamento y la línea que conecta el filamento con el punto P, donde se busca el campo. Es decir, en palabras matemáticas, más bien en ecuación, si yo quiero calcular el campo, pero voy a calcular un pequeño elemento diferencial de campo en un punto producido por un pequeño elemento diferencial de corriente. Tengo un cable, quizás un conductor, tengo una corriente completa. De este conductor solamente tomo un pequeño elemento diferencial y ese pequeño elemento diferencial es el que me va a producir un campo magnético diferencial en este punto, en el punto que tengo aquí. Y viene dado entonces ese campo diferencial en este punto por este pequeño, la corriente que está cruzando este segmento multiplicada por ese elemento diferencial por el producto cruz del vector unitario que va desde el punto donde estoy generando la corriente, donde estoy tomando el elemento diferencial de corriente al punto donde quiero medir el campo magnético, entre 4pi, la distancia que hay entre estos puntos, que es lo que tengo yo aquí. Sin embargo, compañeros, los elementos diferenciales de corriente no existen realmente de manera separada, tiene que verse como un todo. Los elementos diferenciales de corriente no tienen existencia separada. Todos los elementos que componen la corriente deben ser sumados. Todos los elementos que conforman el filamento de corriente contribuyen al campo magnético y deben incluso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues es una sumatoria de elementos diferenciales, pues es una integral, que es la que tenemos aquí, donde H se conoce como la intensidad de campo magnético. La integral de línea cerrada requiere que simplemente que todos los elementos de corriente se incluyan para obtener el campo magnético, la intensidad de campo magnético en el punto. ¿Okay? La ley de Biot-Savart puede expresarse también en términos de fuentes distribuidas, tales como densidades de corriente J y la densidad superficial de corriente K. ¿Qué es la densidad de corriente superficial K? Bueno, la densidad de corriente superficial se mide en amperes por metro de ancho. Si la densidad superficial de corriente es uniforme, la corriente total I en cualquier ancho es B. Así es como se definiría la corriente, a partir de la corriente superficial. Y entonces simplemente puedo reescribir la ley de Biot-Savart a partir en sus formas alternas de esta, en función de una densidad superficial de corriente o una densidad de corriente. Vamos a hacer el siguiente análisis. Si consideramos un pequeño filamento, un filamento recto de longitud infinita, es decir, sobre el eje Z, aquí tengo un filamento de corriente que viene desde menos infinito y va hacia infinito. El punto 2 en el cual yo deseo conocer el campo, aquí tengo el punto 2 en el cual yo quiero conocer el campo, viene dado en coordenadas cilíndricas por el vector de posición R, ρ, a dirección phi. La fuente está localizada, es decir, el pequeño elemento diferencial que me está generando el campo en este punto lo vamos a localizar sobre este segmento. Z', vamos a llamarla Z', a Z. Así entonces, el vector de dirección del punto 1 al punto 2 es R menos R' igual a ρ menos A en dirección a Z, lo que tenemos aquí. Entonces, el vector unitario viene expresado de esta forma, el vector entre la magnitud del vector. Si tengo que el diferencial de longitud que tengo yo aquí, este pequeño diferencial de longitud, es igual al diferencial de Z' en la dirección a Z, va en esta dirección, desde aquí hacia acá. Entonces, el campo magnético, el diferencial de campo magnético en el punto 2 debido a este punto, el diferencial de campo magnético en este punto debido
a este pequeño segmento diferencial de corriente viene dado por esta expresión. Y de Z a Z, producto cruz de ρ a diferencial de ρ menos Z a Z entre 4pi. Y esta es, bueno, ya viene aquí incluida la distancia y el vector unitario. Rho cuadrada más Z' al cuadrado, todo esto a 3 metros. La corriente se dirige hacia los valores crecientes de Z. Por lo tanto, los límites son de menos infinito a infinito sobre la integral que tenemos para calcular, porque repito, nada más estoy calculando el campo diferencial que se me da respecto a un pequeño elemento. Tengo que sumar todos los elementos para realmente tener el campo magnético en este punto. Pues es la sumatoria, bueno, que es una integral, la sumatoria diferencial es una integral que viene desde menos infinito a infinito. Esta, después de derivar el producto cruz, me va a llevar a esto. Hago el producto cruz, me lleva a esto, mantengo los límites, mantengo lo demás. Y ahora integro con respecto a Z' y a phi. Bueno, la integración con respecto a sus valores es constante y me da que el campo magnético sale de esta manera. Bueno, estas sales constantes, me queda de esta manera, de tablas de integrales, me va a llevar a esta expresión. Aplicamos los límites y simplemente el campo magnético en el punto 2, debido a la corriente que circula por ese filamento, es la corriente 2 veces pi y la distancia a la cual yo quiero calcular el punto a partir de el filamento. La magnitud del campo el magnético no es función ni de phi ni de z y varía inversamente con la distancia desde el filamento como lo tenemos acá. Sin embargo, este valor, ¿qué me quiere decir? SA phi. Bueno, SA phi, ese vector unitario, la dirección del vector intensidad de campo magnético es circunferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de flujo son, por tanto, círculos alrededor del filamento. Tengo mi filamento así, viéndolo así de enfrente. Y lo que vería alrededor, el campo magnético H, son simplemente círculos alrededor de él, obviamente cuya intensidad en los diferentes puntos va variando conforme a la distancia. No es la misma intensidad aquí, que aquí. Bueno, quizás debía haberlas dibujado un poquito más gruesas para que se viera ese efecto. Bueno, ahora bien, vimos el caso en donde teníamos un filamento infinito. ¿Qué pasa si no tengo un filamento infinito? Si tengo uno finito, pues el campo, tendría que hacer la integral, pero esa integral me va a llevar a esta expresión que tengo aquí, más fácil. Y 4pi rho seno de alfa 2 menos senos de alfa 1 en dirección a phi. Lo único que tendría que hacer, compañeros, es un poco de trigonometría para calcular los ángulos, dadas las posiciones que tengo ahí, pero ya con este tengo el valor de H. Hagamos unos ejemplos de la ley de Biot-Savart. Me dice, encuentre el incremento de campo o el diferencial de campo magnético H2 en el punto 2, producido por una fuente en P1, cuyo valor es I por I1 diferencial de L1, este producto en general va a valer para el inciso A 2pi en dirección a Z microamperes sobre metro por metro, dados en el punto 1 400 metros y el punto 2 030 metros. Para el inciso B, este producto vale 2pi a phi microamperes por metro, dados el punto 1 4 menos 2 3 y el punto 2 030. Y para el inciso C, nuevamente este I1 delta L1, el producto de este caso vale 2pi 0.6 AX menos 0.8 AY microamper metro, dados los puntos P1 4 menos 2 3 metros y punto 2 1 3 2 metros. Solución para el inciso A, pues necesito yo, a partir de la ley de Biot-Savart, sé que el elemento diferencial de campo en un punto viene dado por el producto de I1 diferencial de L, que es lo que me está dando el problema, el vector unitario del punto 1 al punto 2, 4pi, la distancia que hay entre ellos. O expresándolo de esta manera, también me da así. Recuerden que el vector unitario es el vector entre su magnitud, y aquí tengo la magnitud al cuadrado, pues por la magnitud del otro, pues me da aquí al cubo. Bueno, para el inciso 1, el punto 1 por el vector de posición para el punto 1 es 4x, para el punto 2 3y, por lo tanto el vector que va de 1 a 2 es 4 menos 4x más 3y, cuya magnitud es de 5. Bueno,
Entonces, sustituyendo los valores, este que me da el problema, 2pi en dirección a z microamperes por microamper metro, producto cruz de menos 4ax más 3ay entre 4pi 5 al cubo. Hacemos el producto cruz, compañeros, de az por ax y az por ay, y me resulta en esto, bueno, reacomodando 8pi ax, bueno, todavía no hice el producto cruz, nada más hice la multiplicación, menos 8pi ax producto cruz az, producto cruz ax, más 6pi producto cruz az por ay, por 10 a la menos 6, entre 4pi 5 al cubo. Hacemos ahora sí el producto cruz, az producto cruz ax me da ay, az producto cruz ay me da ax, bueno, con el respectivo cambio de signo aquí, por 10 a la menos 6, me da 4pi por 10 a la 5 al cubo. Hacemos ya la operación, me queda menos 16ay menos 12ax por 10 a la menos 9, cambio para que me quede primero la x y me da menos 12ax menos 16ay por 10 a la menos 9 amperes sobre metro. Ya tengo el inciso A. Hagamos el inciso B. Un segundo. No se dejaba la hoja. El vector de posición del punto 1, 4ax menos 2ay más 3az. El vector de posición del punto 2 es 3ay. La vector de 1 a 2 me va a quedar, bueno, después de hacer la operación, menos 4x más 5ay menos 3az, cuya magnitud en este caso es de 50. Y entonces nuevamente la fórmula la tengo aquí. Y 1 de L que me da el problema, pero me lo da ahora de esta manera, bueno, 2pi por 10 menos a la menos 6 az. Por el producto cruz de el vector que me da aquí, menos 4x más 5ay menos 3az, 4pi, la magnitud elevada al 4, 3 medios, aquí me queda las 3 medios, por la forma como lo expresé aquí en raíz. Hacemos la multiplicación, me queda menos 8pi az por producto cruz ax, 10pi az producto cruz ay, menos 6pi az producto cruz az. Hacemos los productos, me va a dar menos 8pi ay, menos 10pi ax por 10 a la menos 6, 4, 53 meses. Hacemos así la operación y me queda menos 5.6578 ay, menos 7.0701 ax por 10 a la menos 9. Pongo primero el x, menos 7.0710 ax, menos 5.6565 ay, nanoamperes sobre metros. Es la intensidad diferencial de campo magnético debido a ese pequeño elemento diferencial de corriente. Para el inciso C, nuevamente tengo mi vector de posición para el punto 1, 4x menos 2ay más 3az. Para el vector 2, ax más 3ay más z. La dirección del vector del 1 a 2 me va a dar menos 3ax más 5ay menos z. Su magnitud, raíz de 35. Nuevamente vuelvo a colocar aquí, si acaso, vean, la corriente I diferencial de L1 viene dada por todo este valor, el producto cruz de esta. Hacer el producto cruz aquí, yo lo hice con las matrices. AX, AY, AZ, las componentes de cada uno, y aplicamos las matrices, las que ya saben de cálculo vectorial, de álgebra vectorial, nada más. Me da 0.8 AX más 0.6 AY más 0.6 AZ. Ya lo tengo aquí. Simplemente ahora ya hago la división, hago la operación completa para que me resulte en 1.937 AX más 1.4488 AY más 1.4488 AZ nanoamperes sobre metros. No hay mayor problema. La complicación es esta, que luego no saben qué hacer con los productos cruces. Estos cruces piensan que es multiplicación así nada más de a secas. No, es un producto cruz vectorial. Ahí es donde se equivocan y mucho. Bueno, otro ejemplo. Tengo: encuentre la intensidad de campo magnético vectorial en coordenadas cartesianas en el punto 2, 1.5, 2, 3 metros, producido por un filamento que conduce a una corriente de 24 amperes en la dirección AZ sobre el eje Z y que se extiende desde, inciso A, Z igual a 0 a Z igual a 6 metros. B, desde Z igual a 6 metros a Z igual a infinito. Y C, desde Z igual a menos infinito a infinito.
¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos formas de hacerlo. Por excepción, esta vez al profesor va a ser la difícil. Ustedes ya les harán la fácil. ¿Cómo es la difícil? A partir de esta expresión, de la integral que vimos anteriormente, necesitamos obtener los valores de posición para el punto 1, para el punto 2, el vector que va del punto 1 al punto 2, que me da de esta manera, en posición z, la magnitud de ese vector, que me da esto que tenemos aquí, y el producto de la corriente por el diferencial de corriente es 24 diferencial de z. La corriente por ese pequeño elemento diferencial, este dl va en dirección z, la corriente asumimos que viene desde menos infinito hacia más infinito en esta dirección. Vean estos datos bien, analícenlos, pónganlos bien. Ahora bien, me va a llevar a esta integral, que para algunos dicen que está espantosa. 24 diferencial de z por producto cruz, 1.5x más 2y más 3 menos z en dirección a z, entre 4pi, 6.25 más 3 menos z elevado al cuadrado, 3 medios. Bueno, hacemos los productos, me va a dar esto, 36 el producto cruz, 36y menos 48x diferencial z, 4pi 6.25 más 3z cuadrado, 3y. Bueno, sacamos todas las constantes para este lado, menos 48x más 36y, 4pi. Vale. Hasta aquí no había mayor problema. Es integral. Diferencial de z, 6.25 más 3 a la menos z al cuadrado, elevado a las 3 medios. Todo esto elevado a las 3 medios. Hacer esta integral mediante las fórmulas convencionales, que a lo mejor ustedes les enseñaron el cálculo, a lo mejor les lleva más tiempo. Afortunadamente, por ahí, ya saben, trucos del profesor, te encontré un libro bastante choncho de tablas de integrales y donde teníamos estas integrales. Ahí pueden, no me sé la bibliografía porque se quedó en la escuela y no me acuerdo dónde está. No me acuerdo el nombre, pero está ahí en las bibliotecas de la escuela, un libro de choncho de integrales. Pues por ahí salen estas integrales. Es esta misma integral, pero con diferentes límites. Bueno, supongamos que ya aplicamos esas integrales, ese librote de integrales, y me va a dar esta. Puedo reducirlo a esto, voy a llegar a esto, donde a u la hago menos 3z, diferencial de u me va a dar mi diferencial de z, ya igual a cuadrada 6.25. Hacemos la integral y me va a resultar en esto. Esto queda aquí, igualito, pero esto queda menos 3 menos z, 6.25 raíz de 6.25 más 3 menos z al cuadrado. Ya quedó la general. Ahora bien, si z va, los límites de integración van desde 0 hasta 6 metros, bueno, entonces al hacer los límites al hacer la integración con estos límites, pues me va a resultar en esto simplemente desde 0 hasta 6 metros. Me queda esto. Hacemos la operación, a fin de cuentas ya estos son puros cálculos numéricos. Esta operación me da esto, esta operación me da esto. En su conjunto me da 0.24538. Lo multiplicamos por esto y me resulta en esto. 0.9390 AX más 0.702442 AY. El problema de la integral. Una vez hecha la integral ya no hay problema. El siguiente límite, de 6 metros hasta el infinito. Al hacer la integral, los límites, al aplicar los límites, esta parte se convierte en esto y me queda 0.3708 metros. Y me lleva a 0.14175x, 0.1063 AY. Para el inciso C, pues simplemente se me reduce a esto y me queda menos 1.2223 más 0.9162. ¿Por qué el profesor hizo la difícil? Pues no sé, estaba de buenas ese día. Pero pueden hacerlo de esta manera. Recuerden, el inciso nos está diciendo que el filamento viene desde un punto, viene para el inciso A desde 0 hasta 6 metros, para el inciso B desde 6 a infinito, y para el otro, bueno, sí, ya viene de infinito a infinito, esta que ya está resuelta. Podríamos haber resuelto el inciso A y el inciso B a partir de esta, y es pura geometría y trigonometría. ¿Por qué se las dejé? A lo mejor inconscientemente quiero que repasen sus cálculos de trigonometría y ángulos, háganlo con esta fórmula, háganlo con esta figurita. Lo único que tienen que hacer es encontrar estos ángulos, alfa 1 y alfa 2, los sustituyen aquí y ya, problema resuelto. Muchísimo más fácil que esa integral, porque si les repito, esa integral sí está algo criminal. Si no tienen un buen libro de tablas de integrales, sí les lleva un buen ratote hacerla. Entonces,
Háganlo por esta manera y lleguen exactamente a los mismos resultados que les di. Van a llegar exactamente a este y a este resultado. Tienen que llegar mediante la misma expresión. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video.